Bien, continuamos. Entonces, miren, el análisis siempre es el mismo. La cuestión aquí es interpretar qué nos está pidiendo, ¿no? La segunda derivada de z con respecto de y, y a esa derivada que tenía de z con respecto de y, volverlo a derivar con respecto de x. Eso dice, ¿no? Y mejorcito siempre se entiende con entre paréntesis, ¿no? La derivada de z con respecto de y, lo estoy volviendo a derivar con respecto de x. Y de ahí viene este orden, ¿no? Lo que ya tenía derivado con respecto de y, lo estoy volviendo a derivar con respecto de x. Y aquí es lo que ya tenía derivado con respecto de x, dice que lo derive otra vez con respecto de y. Y algo interesante que vamos a ver aquí es que miren, la derivada esta, de la derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x es pues e a la x y multiplicado por uno más xy. Pero la derivada de z con respecto de x y luego con respecto de y, o sea, el cruzado, ¿no? Cambiando el orden de las derivadas, nos da el mismo resultado. Y esto es lo que se llama un teorema, creo que es el teorema de Cauchy, no sé si me estoy confundiendo. Pero bueno, es un teorema, de modo que ese teorema es el siguiente. Nos dice que siempre para funciones continuas en una región, usualmente se cumple para para todas las funciones. Se cumple que, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Este igual formulazo. La segunda derivada de z, bueno, la segunda derivada parcial, ¿no? De z con respecto de y luego con respecto de x, es lo mismo que la segunda derivada de z cambiando el orden con respecto de x y luego con respecto de y. Entonces, miren, estas dos derivadas dice que son iguales y este es un teorema. Siempre se va a cumplir. Bueno, siempre para todo tipo de funciones continuas en una región, pero usualmente siempre se cumple para todas las regiones. Entonces, eso es, ya es una propiedad. Eso se le llaman también las derivadas cruzadas, ¿no? Si yo intercambio lugares de esto con esto, pues igual el resultado de la derivada tiene que salirnos el mismo. Y miren, aquí estamos viendo con este ejemplo que sí se cumple, ¿no? Bien, entonces es una fórmula ya. Por favor, es una relación muy importante que siempre ayuda bastante. Entonces, seguiremos. Nos dice, siendo z igual a x a la y a la x, calcula la derivada parcial de z con respecto de x, evaluado en el punto 2,1. Bueno, hay que derivar esto. Es la derivada de x, pero al mismo tiempo su exponente del x es un x. Es una derivada de una función exponencial a otra exponencial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de derivadas? Se hacen con las derivadas implícitas, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es logaritmizar. Aquí está. De la ecuación número uno, aplicando logaritmo natural miembro a miembro, el exponente baja a multiplicar y a la x multiplicado por logaritmo de x y logaritmo de z, ¿no? A este lado. Listo, entonces derivamos miembro a miembro. Ojo con esto. Miembro a miembro estamos derivando con respecto de x. Entonces, la derivada del logaritmo, por si acaso, z es función de x, ¿no? Entonces, la derivada del logaritmo es uno sobre su argumento z, pero z también es función de x. Ojo, aquí z no se considera constante. Como miren aquí, es por eso importante entender las funciones multivariables. Z es pues función de x y también función de y. No es constante porque z depende de x. Entonces, pues derivamos la derivada parcial de z con respecto de x. Ahí se queda. Es igual a la derivada de un producto, les va a quedar esto, ¿no? La derivada de este logaritmo es uno sobre x por este sin derivar, más la derivada de este, de y a la x, es y a la x, es una exponencial, su derivada es eso mismo, pero la base aquí ya no es e, entonces hay que multiplicar por logaritmo natural de la base, multiplicado por logaritmo, bueno, por este, ¿no? Por el segundo sin derivar. Eh, Eso sería. Y ya está, ya hemos derivado, este z lo mando a multiplicar y es más, ni siquiera es necesario mandar a multiplicar, ya que pues nos dice evaluarlo en el punto 2,1. Y en el punto cuando x vale 2 y cuando y vale 1, ¿cuánto valdrá z? Entonces pues ponemos, en vez de x ponemos 2, en vez de y ponemos 1, ponemos 2. Z dice que va a valer, aquí está, miren eso, va a valer 2. Bien, entonces ya tenemos x vale 1, perdón, x vale 2, y vale 1, z vale 2. Entonces en toda esta expresión en vez de z ponemos 2, en vez de y ponemos 1 y en vez de x ponemos 2. Y nos tiene que quedar esto, ¿no? Evaluando ya. De aquí lo que queremos es la derivada parcial de z con respecto de x, entonces despejamos y nos va a quedar que eso tiene que salir 1. Miren, entonces el análisis que hacemos siempre es el mismo al de cálculo uno. En este caso, derivadas implícitas también es lo mismo, porque miren, en cálculo uno ustedes han visto este tipo de derivadas. Recuerden, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero derivar y
a la cuarta multiplicado por, bueno, igual a raíz de x. Hallar la derivada de y nos pedía, ¿no? Y prima, ¿cuánto es? Entonces, miembro a miembro derivamos con respecto de x. La derivada de esto va a ser 4 por y al cubo por y prima, ¿no? Por la regla de la academia es igual a la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por la raíz de x. De aquí despejamos y prima, ¿no es cierto? Y prima es igual a 1 sobre 4y cubo por 2 raíz de x. Entonces ahí ya tenemos la derivada implícita. Y eso vamos a hacer. Entonces, para cálculo 2 es lo mismo. Esta es una derivación implícita. Despejamos la derivada que queremos y en este caso no ha sido necesario despejar. Bueno, en este punto sí hemos despejado, ¿no? Este 2 hemos mandado a multiplicar y ya está despejado. Bien, entonces eso sería, compañeros. Hasta aquí. Si es que hubiese alguna duda o consulta, dígame nomás. Bien, bueno, y en el mismo ejercicio de este x a la x nos pide calcular la derivada parcial de z con respecto de y, ¿no? Entonces la solución es esta misma. Por si acaso, esto saben que estamos resolviendo ustedes, ¿no? Y los que vean el video. Entonces, pues seguramente si es que otra vez les puede dar esta práctica otra vez el link, entonces ya saben, ¿no? Aquí les estoy explicando la solución y demás. Pero no lo dicen, bueno, ya sabrán ustedes. Esta es una derivada de tercer orden ya también, ¿no? El ejercicio 5, el análisis siempre es el mismo. Miren ustedes, esta derivada de tercer orden lo puedo entender así. Aquí está, ¿no? La derivada de tercer orden de z. Nos dice, lo ha derivado primero con respecto de y luego lo ha vuelto a derivar con respecto de x. Ah, pero lo ha derivado con respecto de x dos veces. Ah, bueno, entonces eso no va a ser. El análisis siempre va a ser el mismo. Primero dice derivado con respecto de y. Ah, entonces la derivada parcial de z con respecto de y. Aquí está z, entonces x al cuadrado no es y, entonces constante. Sale de la derivada. Aquí está, miren, x al cuadrado. Y la derivada de y cubo es pues 3 por y al cuadrado. 3 por y al cuadrado. Ya hemos derivado z con respecto de y. Ahora me dice, al resultado de eso, derivado dos veces con respecto de x. Miren, la derivada dos veces con respecto de x es la derivada con respecto de x y otra vez con respecto de x, dos veces, ¿no? Y listo, entonces la derivada de esto con respecto de x es esto, y si derivo otra vez con respecto de x es esto. Listo, entonces, miren, otra forma de notación es esto. Z, subíndice y, x evaluado en el punto 1,2. Ah, bueno, entonces miren, esta es otra notación para las derivadas. Miren, estar escribiendo estos símbolos de derivada parcial, se hace muy largo y pues en el examen no es práctico estar escribiendo uno por uno estos símbolos. Entonces existe otra notación. Miren ustedes, esta nota en sí, con esto ya estamos acabando ya. Les voy a mostrar un PDF rapidito, pero igual les voy a pasar al grupo. Miren, si yo digo la derivada parcial de z con respecto de x, esto es lo mismo que decir z subíndice x. ¿Ya? La derivada parcial de z con respecto de x, la notación es lo mismo que decir z de x. Si yo digo la derivada parcial de z con respecto de y, entonces la notación es lo mismo que decir z de y. Ah, pero ahora con derivadas de orden superior. Si yo digo la derivada de z primero con respecto de y luego con respecto de x, esta es una derivada de segundo orden, ¿no es cierto? Y su notación sería la derivada de z primero con respecto de ahí está z de y a esta derivada, volverlo a derivar, dice, con respecto de x, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la derivada de tercer orden, aquí está, miren, la derivada de tercer orden de z con respecto de ahí está, entonces miren, z con respecto de y luego dice derivado dos veces más con respecto de x, con respecto de x. Ahí está. Entonces, esta notación es muy importante que se entienda. ¿Se ha entendido, compañeros, la notación esa de las derivadas? Bien, y aquí, esto lo vamos a ver de pasada nomás, ustedes lo van a revisar a detalle. Nos dice derivadas parciales. Este PDF sí les voy a pasar, va a estar en Classroom. Bueno, y aquí tenemos la definición de derivadas parciales. Este formulario, bueno, no formulario, esta captura, esta tablita, está sacada del libro de cálculo multivariable de Larson, ¿ya? De Larson. Y pues ahí están esas fórmulas. Entonces, miren, la derivada parcial de f con respecto de x, miren la notación, la que justo acabamos de ver, ¿no? F subíndice x. Esto significa la derivada parcial de f con respecto de x. Y aquí está por definición, ¿no? Lo mismo que he escrito hace rato. Aquí está, con respecto de y, con respecto de x. Y pues aquí tengo bastantes ejercicios resueltos. Miren, el análisis siempre es el mismo, solamente que pues algunas veces los ejercicios se complican. El Inge Guzmán sabe meter este tipo de ejercicios a sus exámenes. Nos dice calcular la derivada parcial de z con respecto de x por definición. Si z es igual a esta función, x por y dividido entre raíz cuadrada de x más y. Entonces, por definición, es lo mismo que hemos hecho antes.
solamente que pues se hace más largo, más feo el límite. Entonces, nos dice con respecto de x. Entonces, con respecto de x va a ser el límite cuando x tenga un incremento h. Bueno, en este caso a delta x no quiero escribir delta x porque sería más feo el ejercicio. En vez de delta x estoy escribiendo h. Ya, pero es lo mismo que delta x. X tiene un incremento h multiplicado por y que no tiene incremento, dividido entre la raíz cuadrada de x más su incremento más y. Donde vea x, lo estoy poniendo x más su incremento, ¿no? Y después todo eso menos la función original dividido entre el incremento. Y ahí ya me queda resolver este límite. ¿Cómo se resuelve estos límites? Ya ustedes deben estar capos porque acaban de pasar cálculo uno. O bueno, por lo menos hace 2 semestres seguro han llevado, o bueno, hace 2 semestres y uno más, han debido llevar cálculo uno. Y pues como ya hemos vuelto a la presencialidad, pues espero que sepan, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo tengo resuelto paso a paso, si quieren lo revisan. Miren, no es muy complicado, lo que sí es muy largo, ¿no? Entonces, miren, aquí este h lo he separado, estoy restando funciones, hay que racionalizar, bueno, sumar fracciones, simplificar, racionalizar arriba y abajo, tal cual, eliminar las raíces, muy largo, ¿no? Entonces, más bien elige Escalante, no mete este tipo de ejercicios, pero para que ustedes tengan el conocimiento, este tipo de ejercicios, sus derivadas, se los puede hallar por definición. Y aquí estoy hallando eso, por definición. Va a estar en Classroom. Y el link de Classroom está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ya, entonces se unen nomás. Tal cual, estoy realizando simplificaciones. Hasta aquí ya se ha ido el H, creo. No, no se ha ido el H. Pero el H ya no provoca indeterminación, entonces en vez de H ponemos cero, tal, simplificamos y esta había sido la derivada. Simplificamos un poquito más y esta había sido la derivada parcial de z con respecto de x. Esto lo pueden, aquí está, ¿no? Para la función z del ejercicio anterior, hallar la derivada con respecto de z, aplicando tablas y regla de la cadena. Este es el mismo ejercicio que el anterior, solamente que ahora la derivada lo estoy hallando por mm, regla del cociente y de la cadena, ¿no? Entonces, la derivada de un cociente es la derivada del primero por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado. Y ahí ya tengo la derivada. Derivo la derivada de x, y, perdón, la derivada de x por y con respecto de x es y nomás. La derivada de una raíz es esto, ¿no? Esto les va a quedar tal por la derivada del argumento. Realizan simplificaciones más facilito y les queda, miren, el mismo resultado que la vez anterior. Es decir, hacer las derivadas por definición es un caos. Es decir, es bastante feo. Se hace complicado. Y peor todavía si la función es, miren, no es una función fácil, pero miren su demostración por definición. Es bastante largo. Entonces, por eso es más fácil hacer las derivadas aplicando tablas y regla de la cadena que sale en 3 líneas, ¿no? Entonces, más fácil y siempre llegamos al mismo resultado. Bueno, eso es como un ejemplito que está ahí resuelto. Para la función f de x, y, de x por y dividido entre raíz de x más y, creo que es lo mismo que el anterior. Sí, es lo mismo. Calcular la derivada parcial de z con respecto de x evaluado en el punto 1,2. Es decir, hallamos la derivada y evaluamos en el punto 1,2. Es decir, en vez de x ponemos 1 y en vez de y ponemos 2. Realizamos simplificaciones y nos queda 5 sobre raíz de 27. Para la función z igual a e a la x, y, calcular alfa en esto. Más o menos así saben ser sus exámenes del INGE. Tipo, para esta función, en las segundas derivadas, calcular este valor alfa. Entonces, lo que hay que hacer es derivar. Derivamos esto, primero con respecto de y, luego con respecto de x, ahí están las derivadas, y ya tenemos. Alfa dice que es el coeficiente de e a la xy. Pero al hacer las derivadas, el coeficiente de e a la xy es 1 más x por y. Entonces, alfa es 1 más x por y. Eso es. Ejemplo, más o menos como examen, así tipo se va a meter este preguntita link. Y así tengo ejercicios de orden superior y demás resueltos aquí y pues si todos los revisan. Ya, son ejercicios complicaditos. Bueno, no son complicados, simplemente son morosos, son largos, porque derivados es pues fácil, ¿no? Bien, eso sería, compañeros, todo por la clase de hoy. Este PDF lo revisan, va a estar en Classroom. En mi práctica igual, no sé si les estoy compartiendo, no. Mi práctica igual ya lo voy a subir nomás ya para que ustedes puedan estar haciendo. Miren, son funciones, les pide derivadas, hallar alfa, pues tienen que derivar y tienen que hallar alfa, ¿no? Entonces tienen que derivan, comparan, hallan alfa. Esta es una función, funciones compuestas, jacobianas. Estos todavía no saben hacer. Entonces, ya la siguiente clase vamos a ver cómo se hacen derivadas de funciones compuestas y vamos a ver jacobianos y algunas transformaciones y aplicaciones también tenemos que ver. Miren, de la nada ya estamos a medio curso.
Terminamos derivadas, entramos a integrales y ahí muere la materia, ¿no es cierto? Entonces está pasando muy rápido, así siempre se elige, vuela muy rápido. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, y si les da práctica o alguna investigación que tengan que hacer, pues me dicen nomás. Hasta aquí, pausa.